Y revuelo ha generado la liberación de Osmar Ferrer, ciudadano venezolano acusado de asesinar a José Felipe Reyes, llamado el Rey de Meix. A raíz del hecho, el Poder Judicial anunció una investigación, mientras que la jueza del octavo juzgado de garantía de Santiago negó cualquier irregularidad. Para hablar de este tema, nos acompaña hasta ahora el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Fiscal, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Y muy pertinente conversar con usted, más allá, digamos, de la investigación, ahí podemos ir analizando dentro de la medida de lo posible, lo que tiene que ver con el peligro de fuga, la posibilidad, con estos días de diferencia en términos de que se constata que hay, no sé si, bueno, ahí se verá, digamos, pero hay una persona que está formalizada por sicariato, por asesinato y está libre. Hay una alerta internacional. Hay peligro de fuga, hay una preocupación desde la Fiscalía en términos de poder dar eventualmente con esta persona en la jurisprudencia. Bueno, nosotros le cuento todas las semanas, a las 8 de la mañana los días lunes e incluso más veces durante la semana, nos reunimos en la delegación presidencial, no solamente con la delegada y la Seremi de seguridad, sino que también con cada uno de los generales, tanto del Ejército, Carabineros, Armada y Policía de Investigaciones, donde analizamos este tipo de temas, digamos, y de hecho todo lo que se refiere a frontera. Ujú. Iniciamos la semana con esas conversaciones. Nosotros tenemos absoluta claridad y eso lo digo y hablo no solamente por mí, sino por el resto de la institucionalidad en la región, de que esta no solo es la vía de entrada, sino que es la vía de salida también. Por lo tanto, pierda cuidado de que en este lugar se activan todas las medidas de seguridad que ya, por cierto, se trabajan semana a semana, pero cuando ocurre este tipo de situaciones se refuerzan aún más las vigilancias por parte de nuestros órganos de seguridad. Ya, esto, y no vamos a entrar, digamos, a lo que ya son medidas de seguridad, evidentemente, que me imagino son reservadas, pero en coordinación con las fuerzas policiales, con las fuerzas militares, en considerando lo que es la ley de infraestructura crítica, ¿no? Sí, correcto. Y eso ha sido un trabajo de semana a semana, de mes a mes, que llevamos ya varios años realizando. Porque al principio ni siquiera había una comunicación directa entre nuestros militares que trabajaban en frontera con las bases de datos que podían indicar algún requerimiento de respecto de personas que estuvieran siendo, cierto, buscadas. Ujú. Hoy día tenemos todo eso en línea, ¿ya? Entonces, por eso le digo que es un trabajo que se realiza diariamente y que coordinamos todos los días lunes, incluso a veces nos juntamos más de una vez durante la semana por este tipo de situaciones. Sí, esto y este caso en particular, digamos, usted nos dice toda la semana se va revisando día lunes la serie de medidas, otros casos que quizás no tienen esta connotación pública, pero evidentemente también son preocupantes, la posibilidad de salir del país cuando son requeridos por la justicia. En ese sentido, fiscal, se va reforzando lo que es la fiscalización por parte de la autoridad, el trabajo mancomunado con la Fiscalía o el ocupar esta base de datos para dar eventualmente con este imputado en particular. Sí, correcto. Y hablamos cosas a veces tan domésticas como Ujú. correr o poner una barrera en algún determinado sector, como también reforzar con algún turno extraordinario alguna área en alguna fecha que señalemos. Entonces, esas medidas se realizan y pierda cuidado que se están trabajando en estos momentos también con intensidad. Fiscal, este imputado ligado al Tren de Aragua por hechos cometidos aquí en la región metropolitana, pero también pertinente conversar con usted en la experiencia, el conocimiento que la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota que lidera tiene sobre el Tren de Aragua. O sea, nos tocó conversar en su minuto cuando se llevó en el proceso judicial a un número importante de personas ligadas al Tren de Aragua, el buscar desbaratar esta banda criminal aquí en el país. ¿Cómo usted revisa y ve desde esa óptica el caso, esta liberación, más allá, digamos, de si fue un error administrativo o no, pero en el impacto que puede tener en el trabajo de otras fiscalías sobre una organización criminal internacional como es el Tren de Aragua? Bueno, esa investigación está en manos del fiscal Marco Pastén, que es Ujú. un muy buen fiscal y que lleva mucho tiempo en la institución, por lo tanto está en buenas manos, no me cabe duda que va a llegar a un buen resultado. Pero por otra parte, nosotros tenemos claridad de que comenzamos el trabajo en contra del Tren de Aragua junto con la Fiscalía de Tarapacá hace ya bastante tiempo, por lo tanto, efectivamente tenemos un conocimiento mayor de cómo funciona esta organización, cómo se mueve y cuáles son las logísticas que utilizan. O sea, nosotros el año 2021 y 2022, donde tuvimos más problemas con esta organización, la verdad es que nos enfrentábamos a algo nuevo, Sí. algo que no conocíamos y nos costó en aquella época entender varias de sus lógicas.
Hoy día creo que eso ya está bastante superado, Sí, por eso usted me hemos ha dicho tenido... varias veces que tuvieron que, en base a esas nuevas lógicas criminales, adaptar el trabajo investigativo justamente a algo que no estaba presente años atrás, digamos. Totalmente. Y no es casualidad, por ejemplo, que ese año 2022 hayamos tenido un top de homicidios altísimos para esta región. Teníamos una tasa de sobre los 18 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que nos situaba entre los peores lugares del mundo en esa materia. Y hoy día eso bajó a menos de la mitad. O sea, hay una diferencia, ¿cierto? Y además los delitos que hemos tenido este año vinculados a Tren de Aragua u otras organizaciones similares lo hemos podido resolver en muy poco tiempo y todos con personas en prisión preventiva. Entonces, eso ha sido por el trabajo efectivamente que hemos realizado en perfilamiento y en formas efectivamente de actuar. Y en esa misma lógica también viene el refuerzo de fronteras. Y Ujú. reitero, no solamente es por la entrada o ingreso, sino que también nos preocupa mucho la salida de Sí, las personas. sí, claro. Sí, Y claro. este no es el único integrante de Tren de Aragua que se encuentra con orden de detención, por lo tanto, no se aplica solamente a este sujeto que de la causa que usted me consulta. Ahora, en lo que se ha conocido hasta ahora, porque usted dice, muy bien, hay una investigación por parte de la Fiscalía de qué es lo que ocurrió, falló, si hay algo más, no se descarta ninguna hipótesis, pero en lo que tiene que ver con la investigación, insisto, de la Fiscalía a nivel nacional, que este tipo haya estado en prisión preventiva y luego liberado, ¿qué señal da, digamos, también para el trabajo que realizan ustedes y para la ciudadanía que buscan explicaciones también en los persecutores? Mire, es que hay que primero separar. Esto es un tema que no es de responsabilidad ni resorte del Ministerio Público, Por ¿ya? supuesto. Pero eso no es, eso no significa que nos tenga que preocupar menos, al contrario. Nosotros somos un Estado de Chile y por lo tanto, cuando alguna institución tiene algún problema, el resto de instituciones tenemos que estar ahí para enmendar de alguna u otra manera esa situación que se vivió. Y ahora, claro, no le quepa duda que las policías están con todos sus esfuerzos para encontrar a ese sujeto, como respecto de otros que se encuentran con orden de detención pendiente, y Ujú. la Fiscalía y el Fiscal Nacional ha dado señales claras. Hoy día me parece que también el Ministro de Justicia, también la propia Corte Suprema, o sea, tenemos una institucionalidad que está reaccionando e inmediatamente y con fuerza. Ya habrá tiempo para las evaluaciones y para ver qué se puede aprender de esto de forma que no vuelva a ocurrir. Pero hoy día lo que nos tiene que convocar a todos, cada fiscal del Ministerio Público, cada juez de la República, cada policía, cada carabinero, es dar con el paradero de este sujeto y que efectivamente esté donde tiene que estar, que Sí, tuvimos un tema en la comunicación con el fiscal Mario Carrera, fiscal regional de Arica, Parinacota. Fiscal, ahí creo que se retomó el contacto. ¿Me escucha bien? se retomó. Sí, Per- yo escucho perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. Fiscal, ahora, también hay un tema que está, insisto, en la ciudadanía, en las autoridades, están abiertas en lo que es la investigación de este caso en particular, el que sucedió, no se descarta ninguna hipótesis. Pero cuando usted escucha como fiscal regional de Arica y Parinacota de este enunciado, las organizaciones criminales transnacionales ya están dentro del Estado, de las instituciones del Estado. Por ejemplo, el Tren de Aragua. ¿Qué le produce a usted, digamos, en su trabajo? Bueno, hay que reaccionar. Yo no le voy a mentir, para mí desde que asumí este cargo, el gran riesgo que tengo es tener al enemigo al interior. Y voy a hablar por mi institución y dentro de mi institución por la Fiscalía Regional de Arica. Yo parto de la base de que efectivamente el enemigo puede estar al interior de la institución y creo que ese es un análisis que tenemos que hacer todas las instituciones públicas. Ujú. ¿Por qué? Porque están todas conformadas por seres humanos, susceptibles, ¿cierto?, de algún tipo de corrupción. Y dentro de eso, en las jefaturas tenemos una responsabilidad altísima en crear los protocolos de seguridad para no vernos expuestos a este tipo de situaciones, o sea, reducirlos al máximo. En el caso de la Fiscalía Regional de Arica, que es una de las más expuestas junto con la de Tarapacá y quizás la de Antofagasta, ¿cierto? Por la realidad en la que estamos, en particular en esta región, todos los meses sorteamos 4 números claves de usuario y se verifica cada ingreso a cada tipo de base de datos por parte de esa persona en particular. Sí. Esto lo hacemos de manera preventiva, efectivamente, para garantizar que el enemigo no está hacia el interior y que si llegase a estar, sepa que va a tener muchas dificultades. Esto es una fórmula que la hemos diseñado con ensayo y error, un poco buscando qué es lo mejor,
entendiendo que ya estamos con una realidad distinta, y esta misma lógica no me cabe duda que también la están estudiando las otras Sí. instituciones. Yo sé que no depende de Efectivamente, usted, el rol de las evidentemente, fiscal, jefaturas. pero este tipo de protocolos ya, a su juicio, digamos, debería implementarse en todas las fiscalías del país. No, no me meto, digamos, a otras instituciones, porque ahí ya me voy a otro tema, pero en lo que tiene que ver con las fiscalías regionales, estamos hablando de un caso que tenía relación con el Tendaragua, en la región metropolitana, por ejemplo. O sea, ya nos vamos de lo que son las fiscalías regionales del norte del país. No, la Fiscalía Nacional lo está haciendo. El fiscal nacional, de hecho, dentro de la discusión del plan de fortalecimiento, él solicitó la incorporación de una suerte de departamento de auditoría interna, pero ya con un carácter diferente de lo que tenemos ahora, que solamente se analizan procesos, sino que una suerte de departamento liderado por un ex fiscal que esté, ¿cierto? Y que entienda las dinámicas y las lógicas internas. Una suerte de policía interna, si lo queremos llamar de esa forma. Creo que esas son prácticas que tenemos que tener porque no podemos negar la posibilidad de en algún momento ser objeto de cooptación por parte de estas organizaciones. En particular, la Fiscalía en el mes de diciembre del año pasado me designó como parte de una delegación donde fue el mismo actual ministro Cordero, entre Ujú. otras autoridades del país, donde estuvimos en Washington, en El Paso, Texas y en Puerto Rico. Y una de las cosas que me traje un poco desde allá y que creo que tenemos que entrar a estudiar es que en esas instituciones, en la DEA, FBI y otras, realizan una suerte de análisis anual donde a cada persona, a cada funcionario de esas instituciones se le realiza por una comisión un interrogatorio respecto de cómo es su presente. Porque podemos tener personas muy honorables ingresando a las instituciones, pero en el transcurso del tiempo pueden ocurrir cosas que hagan cambiar esa Una situación. revisión desde el punto de vista Entonces, financiero, por ejemplo. por ejemplo, a veces puede ser una separación, a veces puede ser problemas con algún tipo de alcohol, droga, a veces puede... Mire, puede haber un montón de cosas que a la persona en el transcurso del tiempo lo hagan susceptible de Claro. caer o de ser Generan cooptado. brechas, digamos, en este muro de contención que tienen los funcionarios, en este caso estamos hablando de la Fiscalía, con los que están afuera, digamos, ¿no? Sí, correcto. Y de hecho, lo que se hace en esas entrevistas se refuerza además los temas éticos que deben estar presentes, ¿cierto?, en cada una de las acciones de estos servidores públicos. Y por otro lado, se levantan ciertas alertas que hacen que se pase, digamos, a otra instancia en ese tipo de análisis. Y es más, van tan lejos que esto lo realizan también con un polígrafo. O sea, lo realizan no solamente ante una comisión, sino que también, ¿cierto?, con un funcionario realizando esta temática. Acá no sabemos o no conocemos todavía hasta dónde pueden funcionar herramientas como esa, que no son 100% certeras, pero sí que van levantando alerta. Yo lo que quiero decir con esa forma que tiene el gobierno de Estados Unidos respecto a esa agencia es que algunas cosas positivas efectivamente deberíamos mirar también. Porque, reitero, no estamos necesariamente susceptibles. Puede que haya cosas que se cometan por un simple error. Ujú. En ese caso, hay fallas de los protocolos de seguridad, pero de tramitación, y Claro. que hay que ver fuerza. Y Que ese es también es desde grave, la... digamos, los efectos. Uno podría decir, bueno, me pongo en el caso, en este en particular, ¿es mejor que haya sido un error a algo más profundo, al tentáculo del crimen organizado? Uno diría, bueno, que sea un error, me quedo mejor con eso. Pero es gravedad en términos de que hay una negligencia o un error administrativo, un problema del sistema que termina con un efecto que es grave, que es un sicario libre. Me imagino que va por ese ambas lado. son, ambas son inaceptables. Ambas son inaceptables, claro. Sí. No, no, no Lo que podemos quedar ocurre, una mejor que otra. claro, lo que ocurre es que una se debe 100% a la jefatura. Las jefaturas son las que tenemos que generar los protocolos para que esos errores no se cometan, ¿no? Y ahí no hay que mirar para el lado, somos las jefaturas las responsables. Y en la segunda, claro, también hay un deber de la jefatura de mirar qué están haciendo los funcionarios integrantes de la institución. Y por otra parte, generar los mecanismos como ese que le acabo de mencionar, que lo digo solamente referencial porque lo consulté mucho en las distintas agencias en Estados Unidos y me pareció que había que mirarlo con alguna atención. O sea, no me parece mal hacer una suerte de entrevista a cada uno de los funcionarios de nuestras instituciones una vez al año para tratar de ver en qué están y ver si hay algún tipo de riesgo. No, no me parece Ujú. que eso sea erróneo. Y por cierto, no hay que perder en vista de que este tipo de organizaciones, si algo tratan de hacer, es infiltrarnos.
nosotros lo hicimos en el caso de Arica respecto de ellos. Bueno, no me cabe duda que ellos también están constantemente tratando de hacer lo mismo hacia nosotros. Fiscal Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota, nuevamente gracias, fiscal, por su tiempo y conversar sobre estos temas. Esté muy bien. Bueno, le agradezco y bueno, dejar el mensaje solamente de que por lo menos la reacción, una cosa es el hecho de que ocurrió, pero me parece que la reacción con fuerza que están teniendo las distintas instituciones va a dar fruto y habla bien también de nosotros como Estado. Bien, fiscal. Gracias nuevamente, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Muchas gracias.